Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. ¿Alguna vez se han maravillado de cómo algunas ideas llegan como un rayo, casi instantáneamente, mientras que otras tareas mentales, como resolver un problema nuevo o tomar una decisión difícil, se sienten lentas, trabajosas, como caminar en lodo, ¿no? ¿De dónde viene esa diferencia tan notable en la velocidad de nuestro pensamiento? Hoy vamos a intentar desentrañar algunas pistas fascinantes sobre esto, metiéndonos de lleno en un texto fundamental. Nuestra fuente es La Sociedad de la Mente de Marvin Minsky, un libro, visionario, publicado originalmente en 1986. Minsky, una figura legendaria, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Él propone una idea que en su momento fue, y la verdad sigue siendo, bastante radical. La mente no es una cosa única, centralizada, como un director general solitario, digamos. No, en cambio, es una vasta sociedad, descentralizada, formada por innumerables procesos pequeñísimos, muy especializados, que él llama agentes. Nuestra misión hoy, sumergirnos en esta visión de la mente como una sociedad, bulliciosa, para entender cómo explica Minsky los mecanismos detrás de la eficiencia, los cuellos de botella inevitables y, en general, la velocidad con la que procesamos información, resolvemos problemas, generamos ideas. Queremos entender por qué a veces pensamos rápido y a veces lento, según este modelo. Ok, vamos a desempacar esto. Minsky arranca con una premisa clave, ¿no? Para entender la inteligencia, no debemos buscar una única esencia mágica o un algoritmo maestro. La clave está en la combinación de elementos mucho más simples. Él lo describe como si nuestra mente fuera una enorme organización, una burocracia compleja. Introduce esta idea central de los agentes. Hay que imaginarlos como pequeños especialistas, cada uno haciendo una tarea muy específica. Un agente para tomar un objeto, otro para ponerlo en otro lugar, uno para mover la mano, otro para encontrar algo visualmente. Tareas minúsculas por sí solas. Es una idea poderosa, la verdad, porque cambia fundamentalmente dónde buscamos la inteligencia. No está en la genialidad de un solo componente, sino en la interacción masiva de estos agentes simples. Minsky argumenta que la complejidad, y crucialmente para nuestra conversación de hoy, la aparente rapidez de muchos de nuestros pensamientos, no proviene de la sofisticación de un agente individual, más bien surge de la interacción coordinada de multitudes de ellos. Muchos de estos agentes pueden, y de hecho lo hacen, operar en paralelo, simultáneamente, como diferentes departamentos en una organización, trabajando en sus tareas a la vez. Como si cada uno hiciera su pequeña parte sin esperar a los demás necesariamente. Exactamente. Pensá en el ejemplo que da Minsky de construir una torre de bloques. Hay un agente supervisor, digamos constructor, pero constructor por sí mismo no sabe apilar bloques directamente. Lo que hace es activar y coordinar a otros agentes más básicos. Encontrar bloque, tomar bloque, mover mano hacia, soltar bloque. Cada uno de estos puede operar muy rápido en su dominio específico. Cuando muchos trabajan en conjunto y en paralelo, el resultado global, la torre construida, puede parecer surgir de forma rápida y fluida. Esta arquitectura distribuida y paralela es la base fundamental del potencial de rapidez en nuestro pensamiento, especialmente para tareas bien aprendidas o instintivas. Entiendo. ¿Esa es la base para la velocidad? Pero claro, todos sabemos que no siempre pensamos a la velocidad del rayo. A veces nos atascamos, dudamos, nos sentimos lentos. ¿Cómo encaja eso en el modelo de la sociedad de agentes? Ajá. Ahí es donde entra la segunda gran idea de Minsky relevante para la velocidad: los conflictos internos. Esa sociedad no siempre es armoniosa, Minsky describe cómo diferentes agentes o grupos de agentes pueden tener objetivos incompatibles y entrar en conflicto. Su ejemplo clásico es el de un niño jugando. El agente jugar quiere seguir apilando bloques, está totalmente inmerso en eso. Pero, al mismo tiempo, quizás se activan otros agentes poderosos como comer, porque tiene hambre, o dormir, porque está cansado. Claro. Una lucha interna por los recursos o por el control. Me imagino esa tensión. Precisamente. Y esta disputa no es solo entre deseos básicos.
Puede ocurrir a niveles más complejos. Minsky habla del agente demoledor que podría activarse y competir con constructor por el destino de esa misma torre de bloques. Quizás una parte de la mente quiere derribarla por diversión mientras otra quiere seguir construyendo. Estos conflictos entre agentes, o incluso entre sus supervisores, las agencias de nivel medio, pueden llevar a lo que Minsky llama no transigencia. Es una especie de parálisis, ¿sabes? Los agentes en disputa se bloquean mutuamente, incapaces de llegar a una resolución y de permitir que la acción continúe. Y esa parálisis, esa indecisión, eso es lentitud pura. Exacto. Resolver estos conflictos consume tiempo y recursos mentales. Requiere negociación o que un agente o agencia de nivel superior intervenga para tomar una decisión. Este proceso de arbitraje interno es una de las principales fuentes de lentitud en el pensamiento. Explica por qué a veces nos sentimos indecisos, bloqueados, o por qué una tarea que debería ser simple se complica cuando hay motivaciones encontradas. Incluso menciona ideas como la destructividad, que aunque pueda parecer una acción rápida, como derribar la torre, a veces es una forma drástica y no necesariamente óptima de resolver un conflicto interno, liberándose de las restricciones que imponía la tarea original. La gestión, o la mala gestión, de estos conflictos internos modula constantemente la velocidad y la dirección de nuestro flujo de pensamiento. Ok. Entonces tenemos el potencial de rapidez por el paralelismo de agentes simples y la posibilidad de lentitud por los conflictos internos. ¿Qué otro factor clave considera Minsky que afecta la velocidad a la que opera nuestra mente? Pienso en la memoria. ¿Qué tan rápido recordamos cosas? La memoria es absolutamente crucial, sí. Y Minsky tiene una visión muy particular sobre ella que impacta directamente en la velocidad. Introduce un concepto llamado líneas K-lines por knowledge lines. La idea básicamente es que cuando experimentamos una situación o resolvemos un problema, no solo almacenamos los hechos, sino que también creamos una especie de cableado temporal, una línea K que conecta a todos los agentes mentales que estaban activos en ese momento. Como un atajo. Suena como un mecanismo de acceso rápido, ¿no? Si me encuentro en una situación similar, la línea K se activa y enciende todos los agentes relevantes de golpe. Esa es la idea central, sí. Cuando enfrentamos un problema que se parece a uno pasado, la línea K correspondiente se activa y reactiva rápidamente el patrón de actividad mental que funcionó antes. Es un atajo mental, exacto. Un mecanismo de eficiencia que permite recuperar soluciones o respuestas pasadas sin tener que reconstruirlas desde cero cada vez. Esto explicaría por qué las tareas familiares o los problemas que hemos resuelto antes se sienten mucho más rápidos de abordar. La línea K nos da un arranque veloz. Pero sospecho que no es tan simple. La memoria a veces nos falla o tarda en llegar, ¿verdad? Efectivamente, aquí viene el contrapunto importante de Minsky. Primero, distingue entre memoria a corto plazo, muy volátil, y la memoria a largo plazo, donde residirían estas líneas K. Pero lo más crucial es su insistencia en que recordar no es como reproducir una grabación fiel del pasado. Es un proceso activo de reconstrucción. Él es muy enfático en esto. Reconstruimos nuestros recuerdos. Cada vez que recordamos algo, estamos volviendo a ensamblar la información, activando agentes relacionados, llenando huecos. Y esa reconstrucción, me imagino que toma tiempo, no es instantánea. Correcto. Dependiendo de la complejidad del recuerdo, de la fuerza de la línea K original y de cuánta inferencia o relleno se necesite, este proceso de reconstrucción puede ser más o menos rápido y también más o menos preciso. A veces es casi instantáneo, otras veces sentimos que tenemos la respuesta en la punta de la lengua, ¿no? Luchando por reconstruirla. Además, Minsky señala nuestras limitaciones cognitivas. Nos cuesta mantener activos muchos procesos mentales complejos simultáneamente, lo que él llama perder el rastro. Si intentamos reconstruir algo muy complejo o seguir varias líneas de pensamiento a la vez, nuestra capacidad se satura y la velocidad de procesamiento disminuye drásticamente. Así que la velocidad de la memoria es variable. Las líneas K ofrecen potencial de rapidez para lo familiar, pero la naturaleza reconstructiva y nuestras limitaciones de procesamiento introducen demoras inevitables. Esto me lleva a pensar en cómo cambia nuestra velocidad de pensamiento a lo largo de la vida. No pensamos igual de rápido, ni de la misma manera,
cuando somos niños que cuando somos adultos expertos en algo. ¿Cómo aborda Minsky el aprendizaje y el desarrollo en relación a la velocidad? El aprendizaje es fundamental para entender cómo evoluciona la velocidad del pensamiento en el modelo de Minsky, claro. Él discute, por ejemplo, los famosos experimentos de Jean Piaget sobre la conservación de la cantidad. Un niño pequeño ve cómo se vierte agua de un vaso bajo y ancho a uno alto y delgado y cree que ahora hay más agua. No conserva la noción de cantidad. Unos años después, el mismo niño entiende perfectamente que la cantidad de agua es la misma. Exacto. Para Minsky, este cambio no es solo acumular más datos. Citando el principio de Papert, de Seymour Papert, su colaborador, sugiere que los avances cruciales en el desarrollo mental a menudo implican adquirir nuevas formas de pensar, nuevas estructuras para representar y manipular el conocimiento. El aprendizaje, en la visión de la sociedad de la mente, implica reorganizar esa sociedad de agentes. Significa crear nuevas conexiones entre ellos, especializar nuevos agentes, incluso construir estratos enteros de organización y control mental sobre los anteriores. Es como pasar de una pequeña startup desorganizada a una corporación con múltiples niveles de gestión, digamos. Y esa reorganización, esa nueva estructura, permite procesar las cosas más rápido entonces. Generalmente sí, para los dominios aprendidos. Al principio, aprender una habilidad nueva, tocar un instrumento, programar, hablar un idioma, es lento, consciente, requiere mucho esfuerzo mental. Cada paso debe ser pensado. Pero a medida que desarrollamos estructuras mentales más sofisticadas y eficientes para esa tarea, como lo que Minsky llama transmarcos, que son como esquemas o plantillas mentales para entender situaciones complejas como historias, conversaciones o tipos de problemas, bueno, podemos procesar información similar mucho más rápido, casi automáticamente. La pericia, esa fluidez y velocidad que admiramos en los expertos, se construye a través de esta reorganización y creación de estructuras mentales más eficientes con el tiempo y la práctica. Aunque Minsky también lanza una advertencia interesante sobre el aprendizaje, ¿verdad? Algo sobre el perfeccionismo. Sí, es un punto sutil pero importante. Advierte sobre el perfeccionismo. A veces, dedicar demasiados recursos mentales a optimizar excesivamente una habilidad muy específica puede, paradójicamente, ralentizar el aprendizaje general o dificultar la adquisición de otras destrezas nuevas. Es como si la sociedad de agentes se volviera demasiado rígida en un área, perdiendo flexibilidad para adaptarse a otros desafíos. Así que, sí, el aprendizaje generalmente aumenta la velocidad y eficiencia en dominios específicos, pero el cómo aprendemos y nos organizamos mentalmente también tiene sus matices y posibles desventajas para la agilidad global. La velocidad del pensamiento, entonces, no es fija, sino que evoluciona con el aprendizaje y la experiencia. Finalmente, Minsky también reflexiona sobre nuestra experiencia subjetiva del pensamiento, ¿no? Sobre cómo lo sentimos desde adentro. Habla de la introspección, de intentar observar nuestra propia mente funcionando, pero señala que es difícil, ¿cierto? Como intentar atrapar una sombra. Sí, totalmente. Y esto conecta directamente con las limitaciones fundamentales de nuestra conciencia y cómo percibimos la velocidad. Minsky postula que, aunque bajo la superficie hay una enorme cantidad de actividad paralela, millones de agentes haciendo sus cosas, imagínate, nuestra experiencia consciente, lo que sentimos como nuestro pensamiento, tiende a ser predominantemente serial. Procesamos las ideas principales, las conclusiones, una después de otra, en una especie de flujo único. Como un cuello de botella por donde todo ese procesamiento paralelo tiene que pasar para hacerse consciente. Es una buena analogía, sí. Comprender una frase compleja, seguir los pasos de un razonamiento lógico, o incluso interpretar una imagen ambigua, como el famoso ejemplo de la copa que también puede verse como dos caras enfrentadas, requiere tiempo y atención secuencial. No podemos captar todas las complejidades instantáneamente de forma consciente. Y este flujo serial es muy vulnerable a las interrupciones, ya sean distracciones externas o, más a menudo, otros pensamientos internos, otros agentes o agencias compitiendo por ese canal consciente limitado. Cada interrupción desvía recursos y ralentiza el flujo principal del pensamiento que intentamos seguir.
O sea que, aunque por debajo haya mucha actividad rápida y paralela, nuestra vivencia consciente del pensamiento está limitada a una velocidad más secuencial y, bueno, fácilmente interrumpible. Correcto. Minsky describe mecanismos como el destello temporal que nos permite comparar nuestro estado mental actual con el de hace unos momentos para mantener un sentido de continuidad. Pero incluso eso es un proceso que consume tiempo y recursos dentro de ese flujo consciente serial. Estas limitaciones inherentes a cómo experimentamos la conciencia son un factor fundamental que restringe la velocidad a la que podemos manejar múltiples flujos de pensamiento complejos de forma deliberada y consciente. La velocidad percibida está limitada por este canal serial. Entonces, recapitulando todo esto, la velocidad del pensamiento, según la visión de Minsky en La sociedad de la mente, no es una propiedad simple o única de la mente. No es como la velocidad de un procesador de computadora, para nada. Para nada. Es una propiedad emergente, dinámica y muy variable, que resulta de la interacción de múltiples factores dentro de esa compleja sociedad interna. Emerge, por un lado, del potencial de rapidez que ofrece el procesamiento masivamente paralelo de agentes simples y especializados. Pero, por otro lado, está constantemente modulada y a menudo frenada por los conflictos y las negociaciones internas entre esos agentes. Ajá. Y también depende crucialmente de la memoria, de la eficiencia de las líneas K para recuperar patrones familiares rápidamente, pero también de la lentitud inherente al proceso de reconstrucción de los recuerdos y de nuestras limitaciones para manejar mucha información compleja a la vez. Y, por supuesto, evoluciona con el tiempo. El aprendizaje reorganiza la sociedad de agentes creando estructuras más eficientes que aceleran el pensamiento en dominios específicos, aunque con posibles contrapartidas, como vimos con el perfeccionismo. Y finalmente, nuestra experiencia consciente, siendo mayormente serial y vulnerable a interrupciones, impone un límite fundamental a la velocidad con la que podemos procesar información compleja de manera deliberada. Lo que me parece fascinante, la verdad, es cómo este modelo, aunque abstracto, resuena tanto con nuestra experiencia cotidiana. Explica muy bien por qué algunas tareas mentales se sienten automáticas, casi instantáneas. Probablemente dependen de agentes bien entrenados y líneas K eficientes, mientras que otras requieren un esfuerzo consciente enorme, se sienten lentas, trabajosas, quizás porque involucran conflictos internos no resueltos, o necesitan una reconstrucción compleja de la memoria, o simplemente porque aún no hemos desarrollado las estructuras mentales aprendidas, las agencias adecuadas para manejarlas eficientemente. Exactamente. Al final, Minsky sugiere que la clave para un pensamiento eficaz no es tanto la velocidad bruta o una especie de potencia innata indiferenciada, sino la organización de esa sociedad de la mente. La eficiencia, la inteligencia, la creatividad surgen de tener la estructura adecuada, las agencias correctas interactuando de la manera correcta. Una buena organización permite tanto la rapidez del paralelismo como mecanismos eficaces para resolver conflictos y gestionar la complejidad del flujo consciente. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. Minsky llega a sugerir que quizás incluso lo que llamamos genialidad o ingenio no sea solo cuestión de tener una mente intrínsecamente más rápida o potente. Podría ser, en gran medida, el resultado de haber desarrollado, quizás por aprendizaje, quizás por disposición, quién sabe, formas particularmente eficientes y novedosas de organizar esa sociedad interna de agentes. Haber construido estructuras mentales especialmente adaptadas para ciertos tipos de problemas. Lo cual plantea una pregunta muy interesante y práctica para cada uno, ¿no? Si la velocidad y la eficacia de nuestro pensamiento dependen tanto de la estructura aprendida y de la organización de nuestros agentes internos, ¿hasta qué punto podemos influir activamente en esa organización? ¿Podríamos quizás cultivar deliberadamente formas de pensar más potentes o eficientes? No simplemente intentando forzarnos a ser más rápidos en bruto, sino, enfocándonos conscientemente en construir mejores estructuras internas, en reorganizar nuestra propia sociedad de la mente para abordar los desafíos que nos importan. ¿Es la arquitectura de nuestra mente algo que podemos rediseñar activamente? Da para pensar.